Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la capacitación acerca de el cuidado del adulto mayor y pues lo vemos desde el enfoque ya sea auxiliar de enfermería, cuidador, desde el ámbito hospitalario, el ámbito domiciliario. Los cuidados pues tienden a ser muy similares y pues seguiremos hablando acerca de este tema que es muy interesante y hace falta tener un poco más de conocimiento acerca para poder brindar el mejor cuidado y la mejor protección para nuestros pacientes. Entonces, en las primeras dos clases habíamos hablado acerca de lo que es el adulto mayor, cómo pues es una etapa del fin de la vida y pues esta etapa cómo influye en el paciente, en su salud, tanto física, en su salud mental, en su salud nutricional, incluso en la parte económica. Sí, son muchos ámbitos que abarca como tal la tercera edad o la adultez mayor que llamamos. Vimos los síndromes geriátricos, de los pacientes geriátricos. Entonces sabemos que el mayor riesgo de los pacientes es el de caídas y junto con la caída pues el mayor riesgo es la fractura de cadera y junto con la fractura de cadera entonces el riesgo de quedar en postración y pues ya con postración un paciente tiene riesgo ya de sufrir lesiones por presión, depresión, desnutrición, en fin, es una cadena que se va dando poco a poco y pues la idea es evitarla. ¿Cómo se evita todo este tipo de complicaciones? Con el autocuidado, con la educación, con enseñar a los pacientes, con que ellos tengan un ambiente seguro, un entorno seguro donde se puedan movilizar sin riesgos, sobre todo los riesgos de caída. Y pues luego hablamos de la polifarmacia, que son esos pacienticos que tienen que usar muchos medicamentos para poder mantenerse relativamente saludables o estables. Entonces la polifarmacia está muy relacionada a aquellos pacientes que tienen que tomar al menos 5 o más medicamentos de diferentes principios activos y aparte pues que están relacionados con varias patologías. Entonces un paciente que sufre de diabetes, hipertensión, que sufre del riñón, que sufre de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, en fin, son pacientes multifactoriales con muchas comorbilidades y esto pues define el uso de muchos medicamentos, eso se llama polifarmacia. Sin embargo, también está la farmacovigilancia, que es un sistema anclado al sistema de salud por medio del INVIMA,
donde se hace toda esta revisión sistémica para saber pues los efectos secundarios o las reacciones adversas a los medicamentos, de tal manera que si logramos identificar algún tipo de reacción secundaria o adversa, podamos informar. De esa manera, pues el día de ayer finalizamos y hoy continuaremos con el manejo institucional del adulto mayor. Entonces, en el manejo institucional, independientemente que sea domiciliario o hospitalario, es importante tener en cuenta todo el tema del manejo de signos vitales. Es importante que nosotros conozcamos los valores normales para saber si el paciente está estable o tiene algún tipo de alteración. Entonces, no es lo mismo decir yo le tomé los signos vitales al paciente a decir le tomé los signos vitales y los encontré alterados o los encontré dentro de rangos de normalidad. Por eso es importante que conozcamos, sepamos, por ejemplo, si un paciente tiene una taquicardia, si está bradicárdico, si está hipertenso o por el contrario, si está hipotenso. ¿Y cómo los identificamos? Por medio de la toma de signos vitales. Entonces, es la mejor manera, es la manera más sencilla, más práctica, pero todo depende también de nuestro entrenamiento y el conocimiento que tengamos. Los signos vitales normales, ya sabemos, o pues los que siempre se toman, es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la saturación de oxígeno. Pues cada uno tiene sus valores normales y pues ellos están muy anclados también muchas veces a la ingesta de los medicamentos que toma el paciente para poder controlar. Dentro de la atención integral, pues volvemos al tema de los colchones antiescaras. Van a ayudar a prevenir las lesiones por presión. Hay colchonetas antiescaras de aire inflable, distribuyen el peso y reducen la presión en los puntos críticos. Se puede también utilizar aire tibio. De esta manera ayuda a termorregular al paciente. Hay colchonetas de gel antiescaras, que es un material viscoelástico que adapta al cuerpo para aliviar la presión y mejorar la circulación. Están los de espumas, que si los vemos sin cobertor, los vamos a ver como si fueran las cubetas de huevos, pero suaves. ¿Sí? Son unas punticas y ellas pues son de espuma de alta densidad, tiene unos canales de ventilación y pues esto reduce la humedad y el calor. Entonces también depende del caso. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta, los adultos mayores generalmente viven con frío casi todo el tiempo. Entonces es como un estado normal de ellos. Ya habíamos hablado de las estrategias de prevención de movilización. Hay que aliviar la presión y hay que mejorar la nutrición. Entonces, la movilización, habíamos dicho que debe ser, digamos, frecuentemente, cada 2 horas, fomentando la movilidad activa y pasiva, evitando la fricción y el cizallamiento sobre la cama del paciente. Entonces, la movilidad activa es la que el mismo paciente va a hacer. Muchas veces, pues, hay pacientes que están totalmente inmóviles. Y la movilidad pasiva es la que nosotros vamos a ayudarle a hacer al paciente. Entonces, de tal manera que él tenga un movimiento, ¿sí? Entonces podemos cogerle sus extremidades, flexionarlas, ¿sí? Extenderlas, de tal manera que el paciente, pues, no, como se dice coloquialmente, no se tuya. Alivio de presión es otra de las estrategias de prevención. Utilizar almohadas, cojines, redistribuir el peso en la cama. Sí, sí se puede utilizar las colchonetas antiescaras. Proteger también las zonas más vulnerables. Entonces, si yo veo que el paciente de pronto me está haciendo una lesión inicial de primer grado, que es donde se ve el enrojecimiento, yo sé que si no tomo las medidas preventivas y necesarias, el paciente pues por ahí puede iniciar como tal su primera lesión. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta eso en este tipo de pacientes.
Además, la nutrición adecuada es supremamente importante también. Entonces debemos asegurar que la ingesta proteico-calórica sea suficiente para ese paciente y pues que proporcione vitaminas y minerales esenciales. Además, pues una muy buena nutrición. Entonces, de nada me sirve que mi paciente solamente consuma arroz con plátano, por ejemplo, si no estamos consumiendo suficientes proteínas, ¿sí? Ahora, de nada me sirve que el paciente coma solo proteínas si no está agregándole carbohidratos a su dieta. Entonces, muchas veces cuando le cuchareamos al paciente para que él se alimente, no es enfocarnos en en una sola familia de alimentos, sino tratar de irle mezclando todo para que el paciente pues reciba de todo, de los, al menos de estos dos tipos de alimentos. De esto pues ya hemos hablado, estrategia para movilización cada 2 horas, de tal manera que nuestro paciente no permanezca más de 2 horas en la misma posición, previniendo lesiones por presión. Ahí están los sitios donde se da la mayor presión, de debajo de las rodillas, en los tobillos, cuando está en decúbito lateral, en los trocánteres, en los codos y en el lado de en la región temporal, al lado de las orejas. Y cuando está en supino, boca arriba, entonces en los talones, en el sacro, en los codos también, en las escápulas o en las paletas que llamamos, y en el occipucio. Importantísimo también para brindar una muy buena atención a un paciente, sobre todo adulto mayor, es la higiene corporal. Sí, es importante mantener la piel limpia, hidratada para evitar infecciones, ulceraciones, sí. Además, pues porque tenemos que estar revisándole la piel al paciente. Es mejor hacer, si el paciente no se puede movilizar, si no es capaz, por ejemplo, de sentarse en una silla, ¿sí? Si tiene una movilidad reducida, entonces hacerle la higiene en la cama. Ya pues creería yo que todos tienen como la experiencia de cómo bañar un paciente en cama y saben cómo se hace, cómo se cambia la ropa de cama, de tal manera que pues no tengamos riesgo de que el paciente se nos caiga y tampoco de empapar la cama de tal manera que se empiece a dañar. Sí, el cuidado y la vigilancia de la piel debe ser diario. Lavar empezando por la cara, terminando por los pies. Muchas veces, pues si el paciente se le va a lavar la cabeza, entonces se lava la cabeza y continuamos con el resto, desde la cara hasta los pies. Lavar con agua jabonosa, aclarar con agua limpia, secar la piel e hidratar con crema hidratante después de terminar todo el baño. Entonces vemos aquí un talón, una lesión por presión de primer grado. Entonces, en precauciones, si aparece zonas en la piel con enrojecimiento o lesiones, avisar a la enfermera o al médico del servicio. Evitar la crema hidratante en las zonas de pliegues, por ejemplo, las ingles y las axilas en las mujeres debajo de los senos, puesto que ahí cuando va a haber sobrehumidificación, entonces pueden salirle hongos al paciente. Evitar el uso de colonias o alcoholes sobre la piel, ya que esto puede provocar sequedad. Entonces son tics muy pequeños, pero que marcan una gran diferencia. Entonces en un paciente que de pronto está en un estado de postración y si por ejemplo agregamos sobrehumidificación, es un paciente que posiblemente se le va a empezar a lacerar la piel, se va a empezar a generar hongos, si no lo cambiamos de posición va a empezar a generar lesiones por presión. Entonces todo esto es muy prevenible, es fácil y lo único que requiere es pues compromiso por parte del personal que lo cuida. La ropa de cama, pues el material necesario como mínimo, almohadas, fundas, una sábana de caucho y una o dos sábanas normales, ¿sí? Una que sirva de movimiento y la otra que sirva para cubrir al paciente, pues también depende. Si el paciente vive en una zona muy calurosa, le serviría perfectamente una sábana normal, pero si vive, por ejemplo, en tierra fría,
ya tocaría pues incluso pensar en una cobija de lana, algo que cubra al paciente. Recordemos que los pacientes adultos mayores generalmente viven con frío casi todo el tiempo, ¿sí? Una de las sábanas se coloca en el centro de la cama, doblada por la mitad y la otra encima de la sábana. Sí, eso depende pues de cómo vamos a acomodar a nuestro paciente. Listo. Otra de las medidas importantísimas para el paciente es todo el tema de la dieta, ¿sí? De la ingesta de alimentos. Entonces, estamos mirando la dieta terapia y las enfermedades que afectan al ser humano comprometen al menos uno o todos los tiempos de la nutrición. Esto determina que en alguna fase del tratamiento sea imprescindible seguir una serie de pautas alimentarias definidas a una dieta específica. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a favorecer la recuperación de la salud y la mejora de calidad de vida del paciente. Entonces, digamos, no es lo mismo un paciente que está en total postración a un paciente adulto mayor que se puede movilizar. Sí, se usan diferentes tipos de dietas, diferentes tipos de alimentos. Un paciente con postración pues no debería consumir alimentos sólidos tan duros porque pues por su mismo estado como tal va a ser más complicado todo el sistema de la digestión y absorción de los alimentos. Entonces todo depende del estado de salud como tal general del paciente. Paciente además en postración pues requeriría un tipo de dieta más tipo licuado, tipo cremas, tipo sopitas, a diferencia, como les decía, de un paciente que pueda deambular. Y sin embargo, aún así, hay pacientes que pueden deambular, pero no toleran ya como tal consumir alimentos tan duros. Siempre se busca de que sea una dieta más bien tipo blanda, carnes molidas, carnes desmechadas, de tal manera que el paciente los pueda consumir sin ningún problema. La dietoterapia ayuda al paciente en las siguientes patologías y complicaciones. Por ejemplo, si el paciente tiene obesidad, el paciente está muy subido de peso, obviamente pues no nos vamos a enfocar tanto en alimentos tipo hidratos de carbono o carbohidratos. Vamos a enfocarnos más en alimentos con fibra, donde el paciente pues pueda hacer mejor digestión, en alimentos con proteína, ¿sí? De tal manera pues que el paciente pueda, digamos, al menos controlar su peso. Ahora nos vamos a enfocar también en la actividad física de ese paciente. Casi siempre el paciente que está postrado empieza a perder peso, pero hay algunos pacienticos que en su estado de postración no pierden peso. Uno, es mucho más complicado para nosotros movilizarlo. Dos, para el paciente es mucho más complicado también movilizarse él, respirar y hacer digestión. Entonces vienen otra serie de complicaciones ya asociadas al problema principal, que es la obesidad, en problemas celíacos, en hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia, en problemas de asma, bueno, más que asma, en la tercera edad se da mucho el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, pues en ese caso, esos pacienticos deben consumir pues unas dietas especiales. Muchas veces esos pacientes no pueden consumir ciertos alimentos, incluso quienes conocen o han tenido pacientes con problema de POC, ya hay suplementos multivitamínicos especiales para este tipo de pacientes, donde se evitan algunos componentes. Por ejemplo, para la enfermedad celíaca se usa mucho el tema de no utilizar alimentos con gluten. Al igual en el asma son alimentos inflamatorios. En hipertensión arterial, por ejemplo, son dietas hiposódicas, todas dietas bajas en sal.
No necesariamente sin nada de sal, no, pero sí hay que tener un control en la ingesta de sal que le damos al paciente. En diabetes, igualmente se evitan los carbohidratos, se evita el uso de azúcares, de jugos, y en la insuficiencia renal, entonces ya el problema está relacionado con la cantidad de agua o de líquido que se ingiere. Y pues también generalmente son pacientes que por su insuficiencia renal, como antecedente, o tienen hipertensión o tienen diabetes. Entonces hay que tener en cuenta que son dietas más complementarias. Pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen que tener muchísimo cuidado con el uso o pues con el consumo de alimentos, sobre todo grasos. Pacientes con anemia requieren alimentos ricos en hierro, sobre todo para pues mejorar su anemia como tal, para elevar la producción de glóbulos rojos. Pacientes con osteoporosis requieren entonces consumo de minerales como el calcio. Pacientes con úlcera y gastritis, entonces requieren alimentos que no generen inflamación, sobre todo gástrica, pues al inflamarse y también al liberar más jugo gástrico, pues va a generar más dolor. La gastritis no es lo mismo que el dolor de estómago. La gastritis es inflamación de la mucosa gástrica y es producida generalmente por lesiones que ya hay en la capa que recubre el estómago. El dolor de estómago como tal se llama gastralgia. Entonces, pues no hay que confundir estos dos conceptos. Pacientes con trastornos hormonales también pues requieren muchas veces dietas específicas. Por ejemplo, los pacientes hipotiroideos requieren dietas donde no hayan muchos carbohidratos, donde haya más fibra y pues proteínas. Y pacientes con fibromialgia, que es una condición donde el paciente siente dolor casi todo el tiempo en diferentes puntos gatillo de su cuerpo. Casi todo es osteomuscular. Entonces el paciente pues se va a sentir súper mal, teniendo en cuenta que el dolor es incontrolable, está muy relacionado con el estrés y pues son pacienticos que fácilmente se estresan por su misma condición de salud. Para plantear la dieta apropiada a cada paciente se debe realizar una entrevista, pues esto lo hace la nutricionista. Muchas veces son ustedes quienes van con el paciente, quien lo llevan a la cita de control con la nutricionista y pues ella le va a preguntar diferentes cosas. Entonces, en la valoración y revisión de la historia clínica van a preguntar enfermedades, si el paciente ha tenido cirugías, qué medicamentos toma en el momento y qué antecedentes familiares de enfermedades tiene. Va a hacer una valoración de la composición corporal, va a tomar datos como la talla y el peso. Con esto pues va a calcular el índice de masa corporal para saber el estado nutricional del paciente. Si está en un peso normal, si está en bajo peso, si está en sobrepeso o si está en obesidad. Va a ser una valoración de la ingesta alimentaria. Entonces, casi siempre lo que hace la nutricionista es preguntar del día anterior. ¿Cuál fue el desayuno? ¿Cuál fue el almuerzo? ¿Cuál fue la cena? ¿Sí? Si de pronto el paciente tuvo algún tipo de merienda, entonces, ¿qué se le dio de merienda? ¿Sí? Entonces, eso se hace prácticamente preguntando del día anterior y pues haciendo como un recorrido de las últimas 24 horas o un poquito más. Ahí siempre se pregunta es desayuno, almuerzo y comida del día anterior y la merienda del día anterior. Esto pues con el fin de saber más o menos o tener una idea de los hábitos alimenticios del paciente. En el registro dietético se le pide al paciente que registre todo lo consumido durante el periodo de tiempo determinado y es importante para que el paciente tome conciencia de lo que consume en su día a día. ¿Sí? Sin embargo, pues no falta de pronto el día que da la casualidad que el día anterior el paciente se comió un helado, pero eso no lo hace todos los días, que se comió una ensalada de frutas, pero es algo que no se hace todos los días.
Entonces, pues también hay que decirle eso a la nutricionista para que no se tome como si fuera un hábito. Entonces, en la evaluación dietética, con todos los datos que se recopilan, se hacen los cálculos precisos y se genera una dieta adaptada al paciente. Entonces, los aspectos importantes para diseñar la dieta no deben ser perjudiciales para la salud del paciente. Las modificaciones pueden ser prudentes, la misma nutricionista le va a decir, ¿sí? Y pues, digamos, nosotros o pues ustedes como cuidadores deben pues estar como al pendiente si el paciente se le está cumpliendo con estas sugerencias dietarias o si sencillamente el familiar pues hace como mejor le parece. Lo importante es pues que finalmente, como les decía ayer, hayan registros de notas de este tipo de situaciones, tanto que se haga como no se haga, porque muchas veces pues el paciente se complica y siempre tienden a echarle la culpa de las complicaciones a quien lo cuida. Se debe considerar la fase en la que se encuentra la patología, ya que se debe ir adaptando la pauta según la evolución y tolerancia del paciente. Entonces, es importantísimo mirar cómo el paciente va evolucionando, ¿sí? No es solamente darle una dieta y pues quedarse como siempre en lo mismo, sino que se puede ir mirando cómo el paciente evoluciona y cómo responde a las diferentes dietas. Sí, las dietas deben ser positivas, preferiblemente no se prohíben alimentos, claro está, siempre y cuando esté contraindicado. Ya pues en ese caso es diferente. La mayoría de las dietas terapéuticas tiene elementos en común, por ejemplo, las dietas hiper, ¿sí? Entonces son dietas que requieren incrementar algún nutriente o elemento de la dieta. Entonces, por ejemplo, la dieta hiperproteica, que tiene bastantes proteínas, ¿sí? Casi siempre es como la que más se usa en cuanto al manejo de los pacientes, o hipercalórica cuando necesitamos que el paciente empiece a ganar peso y difícilmente lo está haciendo. Sí, pero también están las dietas hipo o baja zen. Entonces está, por ejemplo, la dieta hipoglicémica, que es para paciente diabético. Es una dieta, pues, que se diseña de tal manera que el paciente, pues, no consuma muchos carbohidratos, puesto que esto no les va a funcionar. ¿Sí? Están las dietas eh, hiposódicas, que son las dietas bajas en sodio, no necesariamente bajas en sal. La sal de mesa no es tan dañina como el sodio como tal. Entonces, ¿dónde encontramos el sodio? Se pueden encontrar en los paquetes, se pueden encontrar en los embutidos, en los enlatados, ¿sí? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, el paciente y el familiar acostumbra a darle que, por ejemplo, la comida, un perro caliente es una salchicha con un pan, solamente sin salsas. Entonces yo sé que esa salchicha contiene muchísimo sodio. Ese es el sodio que le hace daño al paciente, no tanto la sal de mesa como tal. Por eso, pues, en una dieta común y corriente no es que se le deba eliminar completamente la sal al paciente, puesto que esto es cloruro de sodio, es diferente al sodio como tal. Y el sodio se usa muchísimo es para poder conservar los alimentos. Entonces se usa sodio como tal solito. Y hay otras dietas que son restrictivas, entonces dietas sin. Entonces se elimina completamente algún elemento debido, por ejemplo, a una alergia del paciente. Por ejemplo, para las dietas que mencionaba ahorita, o pues cuando hay problemas celíacos, el paciente no puede consumir gluten, es intolerante, o por ejemplo los pacientes que son intolerantes a la lactosa, o pacientes que les ordenan dietas sin proteína, porque por X o Y motivo no la puede consumir. Hay pacientes que están anticoagulados, no se les debe dar, por ejemplo, espinacas, están totalmente contraindicadas en una dieta de un paciente normal, o pues un paciente anticoagulado, perdón, que le estemos colocando, por ejemplo,
un anticoagulante, le estemos dando, por ejemplo, Coumadin o la warfarina, le estemos inyectando las enoxaparinas, ¿sí? Entonces son pacientes que pueden irse para el otro lado y empezar a sangrar. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, con el tema de las dietas, precisamente para evitar complicaciones. Entonces aquí vemos unas preparaciones de nutrición enteral eh, para los pacientes como tal. Entonces tenemos mezclas, ¿sí? Diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos tres marcas que se usan muy comúnmente. Está la ProWay, esta es de proteína, proteína Plus. Son para pacientes que pierden mucho peso o pierden peso rápidamente. Sí, por ejemplo, un paciente que está recién diagnosticado con VIH, donde su sistema inmunológico empieza a trabajar diferente y se empieza a perder peso. Sí, entonces esta, por ejemplo, viene con 23 gramos de proteína y está libre de gluten. Está los Ensure. Este es, por ejemplo, el Ensure Advance, que es para pacientes adultos mayores específicamente. También sirve para pacientes que han perdido mucho peso. Este de sabor a vainilla, por ejemplo. Por ejemplo, la diferencia entre el ProWay y el Ensure. El ProWay no tiene sabor, el Ensure sí sabe a vainilla, viene de otros sabores. Muchas veces, pues los pacientes pueden consumir por sí solos sus alimentos, entonces en este caso, pues lo que hacemos es darle al paciente su alimento, ¿sí? Ahí en el mismo etiquetado de las fórmulas dice el tipo de fórmula, cantidad de calorías, la osmolaridad, el nombre del paciente, número de cama. Entonces hay que tener en cuenta eso, los etiquetados. Muchas veces estos alimentos, pues cuando es hospitalariamente, se mandan desde el servicio de alimentación ya preparado para el paciente. Pero si es un paciente domiciliario, pues muchas veces son ustedes, los cuidadores, los que se encargan de preparar la mezcla. Importante, se puede usar agua potable para realizar diluciones. Ellos no se deben mezclar con leche. La leche lo que hace es quitarle el efecto como tal a los diferentes componentes de cada uno de estos preparados nutricionales. Entonces, tener muchísimo cuidado con eso. Ellos pues siempre se conservan en su mismo tarro a temperatura ambiente. Entonces, para tener en cuenta. Y la glucerna, que es otro preparado nutricional especial que se usa mucho pues en pacientes con diabetes, más que todo. Bueno, entonces, dentro de los tipos de dietas, pues hay dietas blandas, hay varios tipos de dietas blandas, entonces está la astringente para solucionar problemas digestivos como gastritis, diarreas o úlceras. Sí, por ejemplo, dietas con a base de arroz, zanahoria, yogur, plátano, pan tostado, pollo, pescado. Dietas blandas no astringentes es para mitigar las dificultades al tragar o problemas en la boca, la mandíbula o los dientes del paciente. Entonces, por ejemplo, las sopas de cebolla, purés, legumbres, sopa de arroz. Y las dietas blandas para patologías gástricas ayudan a combatir estas patologías y aliviar el dolor derivado de la enfermedad. Pues, por ejemplo, los jugos de frutas, sopas, licuados, puré de verduras, etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta qué tipo de fruta vamos a usar para esta dieta. Está la dieta estricta líquida. Los pacientes, generalmente los pacientes adultos mayores requieren unas dietas blandas, semiblandas. Casi nunca se usan dietas sólidas precisamente por todos los factores secundarios que tiene el paciente. Entonces, la dieta líquida es una dieta hidratante para recuperación acelerada de las cirugías y enfermedades diversas. Y pues es importante entender que los alimentos completos líquidos se deben consumir en un corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que si se hace un preparado, una sopa, un caldo, hay que dárselo rápido al paciente. Si no se le da, pues hay que ya eliminarlo. ¿Sí? Ellos tienden a dañarse más rápido. Muchas veces se usa la dieta líquida para una transición para pasar al paciente entre el líquido
y semisólido y después incluso a sólido. Muchas veces si el paciente, por ejemplo, entró en un estado, unas secuelas de un ACV, un accidente cerebrovascular, un paciente que ha convulsionado, ¿sí? O que tiene problemas de deglución, lo que se hace es poco a poco ir escalándole la dieta, ¿sí? De tal manera que no iniciemos inmediatamente con una dieta sólida, sino que iniciamos con algo líquido, suave, y poco a poco vamos subiéndole el nivel. Es importante recordar que la dieta no es adecuada para pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, sobre todo las que se le echan leche, que tienen un nivel bajo de tolerancia a los líquidos ligeros. También se afirma que las personas que tienen las lesiones en la mandíbula y problemas en la masticación encuentran alivio con los alimentos líquidos, entonces como coladas, sopas cremosas, jugos, té, gelatina. Y pues para la alimentación del paciente es importante saber qué vamos a utilizar. Sí, hay un material especial. Entonces, ejemplo, si el paciente tiene una gastrostomía, que es una fístula, un hueco que se hace en la pared abdominal y va directamente hasta el estómago, entonces, y bueno, y por ahí va conectado una sonda, es un paciente que requiere alimentarse por medio de ese dispositivo. O también podría ser un paciente que usa sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Entonces aquí vemos un dispositivo en forma de bolsa conectado a una manguera. Eso se llama un equipo de gastroclisis. Muchos, por ejemplo, en la casa se usan solamente a goteo, en el hospital se usan a goteo o también conectados a una bomba de infusión de alimentos. Este equipo como tal va conectado a la punta de la sonda, ya sea esta que vemos aquí que es una Levin de punta verde, eso es por el calibre, o vemos la de puntas moradas, que son las sondas Cángoro, que son de tipo sonda de gastrostomía. Tenemos también la jeringa de punta catéter especial para alimentación de paciente. Las medidas de seguridad, pues hay que tener en cuenta la dieta que ha ordenado el especialista o la dieta que ordenó la nutricionista. Sí, siempre debemos hacer un lavado de manos antes de iniciar la alimentación del paciente. Colocar babero, toalla de protección, la posición de la cama, lo que hablábamos ayer, siempre debe ser en una posición Fowler. Sí, es una posición sentado o semi-Fowler, semisentado. Hay que procurar la comodidad del paciente durante y al finalizar el procedimiento. Se retira el material utilizado, se hacen los respectivos registros y en el caso tal, si el paciente por algún motivo manifiesta algún tipo de reacción, hay que documentarla y de paso informarla. Que por ejemplo el paciente dice, no, es que me sentí demasiado lleno o siento pesadez cuando me ponen el alimento, ¿sí? O sea, todo lo que de pronto encontremos hay que inmediatamente informarlo. Y pues como les decía, hay que levantar la cama y después de la alimentación esperar al menos una hora para volver a bajarle la cama. Si el paciente se puede alimentar solo, pues lo que sí es importante es saber si de pronto es alérgico a algún alimento específico. Ejemplo, paciente que es alérgico a la piña, que es alérgico al maní, bueno, o algún alimento como tal. Acercar la charola con alimentos para que pueda alcanzarlos, si es importante. Muchas veces se le pone el alimento al paciente y se espera a ver si él come. Muchas veces el paciente no puede comer por sí solo, entonces tenemos que asistirlo. ¿Sí? Debemos realizar el aseo de manos y la cavidad oral al concluir el procedimiento, brindarle confort al terminarle la alimentación y registrar la cantidad y tipo de alimentos. Siempre es importante, digamos, si hay control de líquidos estricto, pues se registraría específicamente cuánto se le dio. Si el paciente no tiene control de líquidos, entonces al menos se hace una anotación donde se confirma que el paciente sí comió.
Registrar observaciones, lo que les decía, si tiene intolerancia, dolor, fatiga, náuseas, vómito o dificultad en la masticación. Todo depende pues de cada paciente. En la alimentación asistida, se pregunta al paciente el orden con el que quiere alimentarse. Si no puede ver, se le dice qué es lo que hay en la charola o en la bandeja. Se le proporciona un tiempo adecuado para masticación y deglución y se alternan los alimentos. No podemos estar acosando al paciente que coma ya, que le apure, porque recordemos que es un paciente que generalmente tiene problemas para deglución, entonces fácilmente se nos puede atorar y pues después vienen los problemas. Paciente que se puede broncoaspirar y se le puede generar una neumonía broncoaspirativa y de ahí pues acarrea muchísimo más problemas. Hola, Hola, buenas tardes. mi nombre es Sulimar Sarmiento. Yo tengo una preguntita. Yo soy auxiliar de enfermería y en los momentos me encuentro cuidando a una paciente de 94 años. Sí, señora. Ella tiene Alzheimer, pero no lo tiene avanzado. Ella todavía tiene recuerdos. Y Ujú. ella hace 2 meses le cambiaron las dietas líquidas por dietas sólidas. Y ella igualmente le dan un preparado, pues que está en inglés porque lo trajeron de los Estados Unidos, que se lo dan a las 10 de la mañana para ir al baño. Ah, ok, como un tipo laxante. Sí, y eso se lo dan diario. Eso está bien que se lo den diario. Pues generalmente esos preparados sí están diseñados para ingesta diaria. Incluso hay muchos pacientes que lo toman a diario, pero no hacen deposición diaria. Más o menos hace Ajá, cada 2 días, cada 3 días. sí, eso le pasa a ella. Pues ella no va al baño todos los días. Pues un día sí, Sí, un día no. Y exacto. ella, sí, y ella igual come su comida sólida y le va muy bien. Ah, bueno, súper bien. Ahí pues, digamos, tener muchísimo cuidado si de pronto en algún momento usted ve que la paciente empieza a deteriorar un poco más su estado neurológico, entonces evitar alimentos, digamos, pequeños como por ejemplo el arroz, ¿sí? Alimentos que fácilmente se le pueden ir por vías respiratorias. Entonces ahí sí ya tocaría es contemplar la posibilidad de empezar a hacerle todo tipo purés, y por ejemplo puré de Ok. papa, puré de frutas, el arroz de pronto hacerlo un poco más aguado, sí, de tal manera que la paciente pues no corra el riesgo de que se atore. Ah, profe, y con lo respecto a los medicamentos que dijo ayer, a ella sí le dan varios medicamentos, 4 o 5 en la noche y le dan 3 en la mañana y todos se lo dan al mismo tiempo. Pues yo le acoté al hijo que eso no se daba así. Inclusive con la clase suya de ayer yo le dije, mire, le voy a pasar este video para que usted vea que los medicamentos no se dan así. Pues él viene con esa ideología de los Estados Unidos. De que se mezcla todo al tiempo. Sí, todos los medicamentos se lo dan al mismo tiempo, a las 7 de la noche. Sí, pues es que depende del tipo de medicamento. Entonces hay que ver qué medicamentos se le están dando, porque lo que le decía ayer, o sea, hay una interacción. No quiere decir que no se puedan dar al tiempo, sino que hay medicamentos que no se deben mezclar unos con otros. Entonces, por ejemplo, su merced dice, listo, tiene medicamentos tales. Hoy en día es muy fácil con la inteligencia artificial, entrar, por ejemplo, a ChatGPT y preguntar, ¿se pueden dar al tiempo el medicamento tal, tal y tal? Y ChatGPT le responderá, le dirá si se puede, no se puede, debe haber una alternancia de tanto tiempo entre el uno y el otro. Y pues él mismo le dice el por qué. Entonces no se puede, si se puede, y si no se puede, porque la interacción, porque se disminuye, por ejemplo, el efecto del uno en comparación al otro. Unos medicamentos son más competitivos que otros. ¿Qué quiere decir? Que tienen mejor efecto y le reducen el efecto a otro medicamento. Entonces, o sea, eso sí también depende mucho del tipo de medicamento, ¿sí? Ahora, si solamente tiene medicamento para el uso del Alzheimer, posiblemente se le pueda dar todo al tiempo. Pero diferente si tuviese Alzheimer, diabetes, hipertensión y otras condiciones médicas.
No, ella solamente tiene Alzheimer porque ni siquiera de diabetes sufre. Ah, bueno, entonces cuando es así, casi siempre se le dan los medicamentos al tiempo y no hay ningún problema, se está tratando la misma patología, ¿sí? Pero en algunos casos, pues igual hay que identificar los medicamentos, mirar la familia farmacológica, el grupo farmacológico y saber si la interacción que hay entre uno y el otro no le va a generar de pronto eventualmente algún tipo de daño, ¿sí? Por eso, pues lo que yo les decía ayer, es importante, uno, saber o conocer la formulación médica y dos, conocer como tal del medicamento. De esta manera, pues uno sabe hasta dónde se puede o no se puede hacer. Bueno, ahora continuamos con la siguiente parte, que son los ambientes seguros. Entonces, los ambientes seguros son supremamente importantes, ya sea porque el paciente esté postrado en una cama. Entonces, el ambiente más seguro del paciente es como mínimo que la cama tenga barandas. Y si el paciente puede deambular, como mínimo que hayan barandales en en los pasillos, o por ejemplo la paciente que vemos ahí que va con alguien, entonces va una señora acompañada de alguien, tiene también su bastón para ayudar, ¿sí? Entonces todo depende como del contexto de cada paciente. Según Florence Nightingale, la pionera de la enfermería moderna, el entorno es supremamente importante y influye en la salud de las personas, ¿sí? Entonces, ella no hablaba solamente de un entorno seguro en cuestiones físicas, sino también en cuestiones salubres. Entonces, se hablaba de que el ambiente debía estar limpio, de que el ambiente debía desinfectarse, ¿sí? Que el entorno debía tener buena ventilación, iluminación, una temperatura adecuada, dieta, higiene y el manejo del ruido. Entonces, si miramos es de una manera integral, no solamente se enfocó en una sola cosa, sino se enfocó en todos los aspectos que pueden afectar al paciente directa o indirectamente. Entonces, en elementos del entorno miramos la ventilación, se aplica para que los pacientes respiren un aire puro sin que se resfriaran. Sí, entonces de tal manera que hubiese suficiente corriente de aire, pero no tanta como para que el paciente terminara con gripa. La iluminación buscaba conseguir efectos beneficiosos de la luz solar y esto pues enseñaba a las enfermeras a mover al paciente de forma que estuvieran en contacto con esa luz, ¿sí? Y más hoy en día, por ejemplo, los hospitales grandes que están cubiertos, solo cemento, no hay luz del día como tal. Si se apagaran las luces, eso quedaría totalmente a oscuras. Entonces, la idea es que el paciente pues pueda recibir algo de la luz solar como tal. El sol también ayuda a recuperar al paciente. La higiene es supremamente importante con respecto a la enfermería, el paciente y el entorno. Un entorno sucio, con ropa de cama sucia, suelos sucios, eran fuentes de infección y eso lo descubrió fue una enfermera. Antiguamente, eso fue en la guerra de Crimea, en los años 1822 más o menos. 1832, perdón, más o menos. En esos tiempos no había higiene, no había limpieza. Cuenta la historia que eran pisos de madera y cuando se asomaban por los huecos de la madera, al fondo pues habían como letrinas, que era donde iban las aguas residuales y aparte se veían las ratas. Entonces imagínense esos ambientes antiguos. Gracias a eso pues una enfermera empezó a estudiar y a darse cuenta de que eso no le hacía absolutamente bien a un paciente. Hoy en día todavía encontramos entornos muy sucios en algunos centros geriátricos. Yo, por ejemplo, visité muchos en Bucaramanga, donde se encuentran todavía lugares así, pues no tan sucios como lo cuenta la historia, pero sí donde hay pobre higiene. Entonces,
Si hay pobre higiene en un entorno, posiblemente vamos a encontrar pacientes enfermos con infecciones urinarias e infecciones respiratorias e incluso con infecciones de piel. Entonces, de todo esto, lo que se requería era una manipulación y eliminación adecuada de las excreciones corporales, aguas residuales para evitar la contaminación del entorno. De ahí pues también nace todo lo que tiene que ver con salud pública. Algo que también descubrió Florence Nightingale era el baño al paciente. Sí, antiguamente no era habitual bañarse todos los días. Pero ella empezó a exigir que el baño se hiciera diario y pues que se hiciera lavado de manos con frecuencia, cosa que no pasaba tampoco, ni los médicos ni los enfermeros se lavaban las manos antiguamente. Se ha ido descubriendo con el tiempo que nuestras manos son un conductor grandísimo de microorganismos patógenos que pueden llevar al paciente a una infección. Y pues también incluyó conceptos como la temperatura, la dieta y el silencio en la teoría del entorno. Entonces, si yo estoy enfermo, pongámonos cualquiera en los zapatos de un paciente, cualquier paciente que está enfermo, si escucha ruido, se va a estresar más. Si el paciente está enfermo y tiene muchísimo calor, se va a estresar más. ¿Sí? Si el paciente está enfermo y no se le da una dieta adecuada, el paciente pues no va a avanzar en su enfermedad, no va a evolucionar favorablemente. Sí, entonces fueron conceptos que se han ido adquiriendo con el tiempo y que tienen toda su lógica y razón de ser. Pues aparte, siempre de Florence Nightingale se enfocaba con los detalles pequeños. Aparte, también protegía a los pacientes de daños psicológicos. Entonces, no darle malas noticias a los pacientes, no recibir visitas que los llegaran a alterar. ¿Sí? Estos son detalles psicológicos. Muchas veces, por ejemplo, ahí nos hablaba Sulimar de un paciente que una paciente que tiene Alzheimer de base, tiene 94 años, pues es una paciente que de pronto no tiene tanta relación ya con el medio, ¿sí? Puesto que ha empezado a perder recuerdos y, digamos, no tiene una capacidad de análisis como una persona normal. Pero encontramos también pacientes de 80 años que están totalmente lúcidos, que no han perdido la memoria y pues no podemos llegar a alterarlos, a decirles malas noticias, a contarles cosas que de pronto no deben saber, puesto que eso los van a enfermar. Entonces es importante guardar el silencio en diferentes situaciones. También encontró que visitar animales o la visita de animales domésticos era beneficiosa para los pacientes, sobre todo cuando el paciente estaba hospitalizado. Y pues creía que la enfermera era responsable del paciente, aunque no estuviera ahí, porque debía supervisar el trabajo de los demás enfermeras. Entonces de ahí sale el concepto de jefe de enfermería, sí, que es la enfermera jefe de sala o enfermero jefe, donde pues siempre pues, debe haber alguien que supervise el trabajo y se mire que se haga de la mejor manera. Entonces, por eso nace este concepto. Dentro del proceso del cuidado, importantísimo el lavado de manos. Ya pues todos sabemos que las manos son unos conductores grandísimos de microorganismos, entonces importantísimo, no nos olvidemos siempre el lavado de manos antes y después de cualquier procedimiento con el paciente, independientemente de que sea dentro de una institución hospitalaria o en una casa o un centro geriátrico, en fin. Los momentos para el lavado de manos cuando es hospitalario, antes del contacto del paciente, siempre son 2 antes y 3 después. Antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esto pues va a garantizar, uno, que no hayan infecciones cruzadas o las famosas IAS, que son infecciones asociadas a la atención en salud, y 2, para que haya un ambiente más seguro para el paciente. ¿Cuáles son las IAS, infecciones asociadas a la atención en salud? Entonces, por ejemplo, las neumonías asociadas al uso del ventilador,
Hay también neumonías nosocomiales que se dan internamente dentro de una institución. Las ISOs, que son la infección del sitio operatorio o infección del sitio quirúrgico. Las infecciones asociadas al uso de catéteres en torrentes sanguíneos, por ejemplo, las flebitis, que son como las más comunes, y las infecciones asociadas al uso de sondas. Entonces, ya sean sondas más que todo las tipo vesical, que es donde se dan más infecciones. Dentro de las normas de bioseguridad, entonces el uso de elementos de protección personal, como los guantes, siempre debemos usarlos, los tapabocas, sobre todo cuando son pacientes con patologías respiratorias, y las gafas de seguridad, que es la protección ocular de fragmentos o secreciones. Recordemos que todo paciente, independientemente que ya lo conozcamos, es potencialmente contagioso. Entonces, por eso es importante utilizar nuestros elementos de protección personal. Ay, no, es que ya llevo 2 años con el paciente, yo ya ni me pongo guantes para limpiarle el popó, por ejemplo. No, ¿sí? No, es que ya no me pongo guantes para bañarlo, no. Independientemente, siempre pues cuidémonos también nosotros primero. Y pues la clasificación de residuos, los aprovechables, los no aprovechables, los orgánicos, ¿sí? Ya sabemos que los aprovechables son plásticos, cartones, vidrio, papel, metales. Los no aprovechables es el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, papeles que están plastificados. Esos no pueden ser aprovechables, hay que eliminarlos en la negra. Y los orgánicos aprovechables, que son restos de comida y desechos agrícolas. Todo lo que es esto, bolsa o caneca roja, entonces son elementos contaminados, ya pueden ser por fluidos corporales o anatomopatológicos, y los guardianes o container, que son para elementos cortopunzantes. Y pues vamos a mirar acerca de la mecánica corporal, tema bastante importante. Muchas veces se nos olvida que debemos mantener una buena mecánica corporal para prevenir una lesión. Entonces, recordemos que cuidamos, pero también tenemos que cuidarnos. Entonces, hay que respetar los principios de mecánica corporal. ¿Cuáles son? Espalda recta, piernas flexionadas, presas consistentes, contrapeso del cuerpo, utilización de apoyos. Fijémonos aquí abajo, en la imagen de abajo, que la enfermera o enfermero subió una pierna a la cama de tal manera que pueda apoyarse de una mejor manera. Los pies separados y la carga debe estar cerca del cuerpo. Entonces, si hacemos de la mejor manera todo lo que son los ejercicios de mecánica corporal, estamos previniendo que el paciente de alguna manera se nos lesione. Entonces vamos a ver un pequeño video acerca de mecánica corporal. La seguridad del paciente es fundamental, pero ¿qué hay de la seguridad del cuidador? Soy Lara Lamín y en este vídeo te mostraremos cómo una buena mecánica corporal puede ayudarte a realizar tu trabajo de una manera eficiente y segura. Comenzamos. Cuando hablamos de movilización de pacientes, debemos tener en cuenta, en primer lugar, la seguridad, tanto para el paciente como para nosotros mismos. Muchas de las personas que se encuentran en una residencia o en un hospital tienen mermadas sus capacidades funcionales y por tanto debemos ayudarlas. Es importante mover al paciente siguiendo unas normas para evitar riesgos y favorecer así su comodidad. Para ello debemos tener unas nociones básicas de mecánica corporal. ¿Qué es la mecánica corporal? La mecánica corporal comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizar la movilización o transferencia de un peso. Es el uso adecuado de nuestro cuerpo cuando trabajamos o cuando realizamos actividades de la vida diaria. Con una buena mecánica corporal podemos prevenir lesiones o fatigas. La mecánica corporal está formada por 3 elementos: la postura, el equilibrio y el movimiento coordinado del cuerpo. La postura significa tener el cuerpo bien alineado
y en equilibrio. Cuidando la postura, cuidamos nuestro cuerpo, en especial los músculos y los tendones. El equilibrio se consigue cuando nuestro cuerpo está estable. Es importante que conozcamos las diferentes posiciones anatómicas para colocar a los pacientes según sus necesidades. Y el movimiento coordinado del cuerpo significa integrar los sistemas musculoesquelético y nervioso, así como la movilidad articular de nuestro cuerpo. Principios básicos de la mecánica corporal. Primero, intentar mantener siempre la espalda recta y buscar el equilibrio de nuestro cuerpo. Segundo, mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible, ya que aumenta la capacidad de levantamiento. Tercero, contraer los músculos abdominales y glúteos y estabilizar la pelvis antes de realizar la movilización. Cuarto, siempre que podamos, deslizar al paciente será mejor que levantarlo. 5. Evitar girar el tronco, ya que se pierde el alineamiento corporal y siempre es preferible pivotar con los pies. Y por último, utilizar el equipamiento adecuado en función del estado y las características del paciente, así como tener en cuenta las dimensiones del espacio de trabajo. Entre el equipamiento más usual encontramos camas y camillas de altura regulable, sábanas tubulares deslizantes que facilitan los desplazamientos y reposicionamientos longitudinales, tablas de transferencia que ayudan a trasladar al paciente de una cama a una silla o viceversa, discos giratorios y escaleras de incorporación o barras de apoyo que permiten al paciente sujetarse con las manos y colaborar así en la movilización. No os olvidéis que es clave planificar la acción antes de movilizar, comprobar si tiene sondas, drenajes o vías y conocer las capacidades del paciente. De esta manera podremos pedirle colaboración, favoreciendo así su autonomía. Es importante tener en cuenta el lavado de manos y el uso de mascarillas y guantes, si se precisa, para evitar riesgos de infección. Y por último, tened cuidado de no provocar lesiones por fricción en la piel. Como les decía, cuidemos, pero también nos cuidemos a nosotros mismos para evitar lesiones a futuro, para evitar daños, dolores osteomusculares. Muchas veces las personas que trabajamos cuidando pacientes en el sentido de la enfermería como tal o en el sentido general del cuidado, cuando hacemos una mala mecánica corporal, lo que hacemos es lesionarnos o autolesionarnos, e incluso muchas veces han habido accidentes en los cuales en una movilización de un paciente nos caemos incluso sobre el paciente, nos lesionamos nosotros, lesionamos al paciente y todo pues por la falta de conocimiento. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta todas estas pautas que se nos dan para poder hacer el trabajo de la mejor manera. Bueno, entonces de esta manera estamos finalizando nuestro cuarto tema, que es todo lo relacionado con la atención integral del adulto mayor. Y pues mañana continuaríamos con el quinto tema y el viernes con el sexto. De esta manera pues finalizaríamos este recorrido que está muy enfocado en el adulto mayor como tal y su cuidado integral. Entonces muchas gracias a todos nuevamente por su participación, por haberse conectado y nos veremos mañana a la misma hora. ¿Listo? Feliz tarde. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248.
Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.